Hola y bienvenidos al segundo episodio de la serie de videos sobre cómo hacer cerveza en casa. El episodio de hoy tratará sobre el proceso de elaboración de la cerveza. Dado que es la fase más laboriosa del proceso, este episodio también es el más largo. La duración del episodio puede parecer intimidante, pero es necesaria para explicar y mostrar todo el día principal del proceso. Comprender y asimilar este proceso es esencial para elaborar cerveza en casa. El proceso de elaboración en sí toma entre 6 y 8 horas en promedio, se realiza en un solo día y consta de varias etapas. Por eso, este episodio estará dividido en capítulos: maceración, filtrado, cocción y enfriamiento. Decidí incluir todos estos elementos en un solo video para resaltar que todas estas etapas se realizan una tras otra el mismo día. Para elaborar cerveza, obviamente necesitamos una olla grande. Yo uso una olla normal de 35 litros comprada en una tienda de artículos para el hogar. No tiene nada de especial, es simplemente una olla. También necesitamos una manguera para transportar el mosto. Yo utilizo una manguera de silicona. Es importante que la manguera sea resistente a altas temperaturas, hasta 100 grados Celsius. Es recomendable hervir la manguera antes de usarla. También necesitamos un sistema para sujetar la manguera al grifo. Yo utilizo tornillos que ajusto al grifo. La idea es poder conectar la manguera a la fuente de agua de alguna manera. Esta conexión debe ser estable. El fermentador. También puede ser un cubo normal, pero debemos asegurarnos de que el cubo destinado para la fermentación esté aprobado para el contacto con alimentos y que el plástico del que está hecho tenga el grosor adecuado para que no se deforme con las altas temperaturas. Noten que mi fermentador ya tiene una llave integrada. Si deciden usar un cubo normal para almacenar alimentos, recuerden que también tendrán que instalarle una llave por su cuenta. Al grifo conecto mi manguera. De esta manera, voy a llenar el agua. Inmediatamente surge la pregunta: ¿por qué no simplemente verter el agua en la olla? Hay varias razones para proceder de esta manera. En primer lugar, al llenar el agua de esta forma, no se oxigena, lo cual es importante para el estilo de cerveza que hago, que es una Hazy IPA. En segundo lugar, la posible oxidación del agua en esta etapa afectaría negativamente no solo la durabilidad de la cerveza, sino también su carbonatación excesiva, lo que podría llevar al fenómeno del gushing, es decir, a una espuma excesiva en la cerveza. En tercer lugar, el oxígeno es el enemigo de la cerveza en esta fase, especialmente en cervezas con una gran cantidad de lúpulo. Por supuesto, no es necesario que llenen el agua con una manguera. Pueden hacerlo de otra manera. El punto aquí es simplemente evitar que el agua se oxigene demasiado al verterla. Para evitar la oxigenación del agua, el extremo de la manguera siempre permanece bajo la superficie del agua. Planeo hacer 21 a 22 litros de cerveza, necesito 23 litros de agua.
Coloco el fermentador en la mesa. Paso la manguera al fermentador y dejo que el agua fluya hacia la olla. La experiencia me ha enseñado que este es el método óptimo para llenar la olla con agua. Cómo decidan llenar el agua queda a su criterio, pero recuerden evitar la oxigenación del agua en esta etapa. Muchos cerveceros pueden subestimar este procedimiento con el agua en este punto, pero mi experiencia me ha demostrado que es un aspecto importante. El agua está lista para la elaboración. La coloco en la estufa de gas. Sin embargo, antes de comenzar a calentarla, quiero modificar el agua. Saco de la nevera una solución de ácido láctico al 80%. El pH de mi agua es de 7.5. Agrego 6 mililitros de ácido láctico para reducir el pH. Esta cantidad me permitirá obtener un pH de 4.5 en la cerveza. Si van a modificar el agua, verifiquen cuál es el pH de su agua. Reducir el pH no es imprescindible, pero es recomendable si queremos lograr la mejor cerveza posible. Agregar esta cantidad de ácido láctico al agua no reducirá su pH directamente a 4.5. El pH se reducirá aún más cuando el agua entre en contacto con las maltas y durante la fermentación. Tengan cuidado de no agregar demasiado ácido láctico. Mi agua es dura. Sin embargo, quiero hacerla aún más dura añadiendo yeso cervecero. El yeso cervecero aumenta la dureza del agua. Se recomienda agua con un perfil duro para cervezas en las que la presencia del lúpulo es importante, que es mi caso, ya que estoy haciendo una Hazy IPA. Agrego 4 gramos de yeso. El tema del agua en la elaboración de cerveza es muy amplio y se podría hacer un episodio completo solo sobre ello. Solo diré que la experiencia en cómo modificar el agua se adquiere gradualmente, por lo que si eres un cervecero principiante, te recomiendo usar agua del grifo, siempre que sea potable, o agua de manantial. Comienza usando agua que te guste. El agua es uno de los ingredientes principales de la cerveza, por lo que es importante usar agua que tenga buen sabor para ti, pero recuerda no usar agua mineral ni con gas. Utiliza agua del grifo o de manantial. Con el tiempo, aprenderás a modificar el agua. Cada cerveza tiene su perfil de agua característico. En Internet encontrarán calculadoras que les indicarán cuánto y qué añadir a su agua para obtener el perfil adecuado para elaborar el estilo de cerveza que elijan. Para algunos estilos de cerveza, como el Ghost o el Barton Ale, el perfil del agua es crucial. Sin embargo, en el caso de una Hazy IPA, aunque el perfil del agua es importante, debo señalar que incluso sin modificaciones, también obtendrán una deliciosa Hazy IPA. Lo mismo no se puede decir de estilos como el Ghost o el Barton Ale, donde el perfil del agua es fundamental. Caliento el agua. Es importante que tengan un sistema de calentamiento lo suficientemente eficiente. Con esta cantidad de agua, tengo que usar 2 quemadores. Caliento el agua hasta una temperatura de 65 grados Celsius. A esta temperatura realizaré el macerado del grano. Para mi Hazy IPA necesitaré los siguientes ingredientes de malta: 5 kilos de Pale Ale, $500 gramos de copos de avena comunes, $150 gramos de caramelo claro, $200 gramos de cookie, mido las cantidades adecuadas de malta.
En las tiendas especializadas encontrarán el tipo de malta adecuado para el estilo que están elaborando. Es importante que justo antes de la elaboración, la malta sea triturada. El triturado no es más que la molienda del grano. Para ello se utilizan dispositivos llamados molinos o trituradores. Yo siempre pido que me muelan la malta en la tienda donde la compro. Cuando el agua alcanza la temperatura adecuada, apago el calentamiento y añado la malta triturada. El macerado del grano consiste en remojar la malta a una temperatura específica durante un tiempo determinado. Cada estilo de cerveza tiene su propio esquema de macerado. Para una Hazy IPA, el proceso es sencillo. Se mantiene el grano durante 60 minutos a una temperatura de 63 a 65 grados Celsius. Durante el macerado, los azúcares se extraen de la malta y estos azúcares serán el principal alimento para las levaduras más adelante. El macerado a una temperatura de 63 a 65 grados Celsius se conoce como la pausa de sacarificación. Esta temperatura es la más eficiente para extraer azúcares de la malta. Sin embargo, dependiendo del resultado deseado, las recetas para distintos estilos de cerveza pueden requerir diferentes temperaturas y técnicas de macerado. Este es un tema demasiado amplio para discutirlo aquí, así que lo dejaremos para otra serie de videos. Por ahora, recuerden seguir las instrucciones de macerado proporcionadas en las recetas que pueden encontrar en páginas web. Lo que vemos ahora en la olla se llama mosto. Mezclamos el mosto lentamente para no oxigenarlo, pero de manera dinámica para asegurarnos de que todo el mosto tenga la misma temperatura. Después de añadir la malta al agua, la temperatura del mosto se ha estabilizado en 63 a 64 grados Celsius. Mientras el grano se está macerando, podemos prepararnos para la siguiente etapa, la filtración. Para la filtración preparo 8 litros de agua sin oxigenar. A esta agua también le agrego ácido láctico para ajustar el pH al mismo nivel que el pH del mosto. En la olla tengo 6,5 litros de agua. Agrego 2,5 mililitros de ácido láctico. Proporcionalmente hago lo mismo en la tetera. Para 1,5 litros de agua, agrego 0,4 mililitros de ácido láctico. Debemos asegurarnos de que la temperatura del mosto no baje. Aproximadamente cada 15 minutos reviso la temperatura y, si es necesario, caliento el mosto suavemente, teniendo cuidado de que el calor se distribuya de manera uniforme en la olla. Mientras lo caliento, mezclo el mosto lentamente, lo que me ayuda a evitar diferentes temperaturas en distintas partes del mosto. Recuerden mezclar el mosto ni demasiado rápido ni demasiado lento. Si lo hacen demasiado rápido, el mosto se oxidará. Si lo hacen demasiado lento, aparecerán zonas en el mosto con temperaturas diferentes a las deseadas. Si en algún momento alguna parte del mosto alcanza una temperatura de 80 grados o más, los enzimas presentes en la malta se desactivarán y no se extraerán azúcares de esa parte del mosto. Por eso, es importante estar atentos y controlar bien la temperatura. Después de 60 minutos, todo el azúcar presente en la malta se habrá transferido al agua, convirtiéndola en mosto. Este mosto contendrá el azúcar necesario para alimentar las levaduras. Pero entonces surge la pregunta: ¿cómo separar el mosto de la malta
que ya no necesitamos. Existen muchas formas de filtrar el mosto, cada una con sus pros y contras. Sin embargo, la mejor y más efectiva es utilizar un tubo trenzado de acero inoxidable. Este tipo de tubo se usa comúnmente para llevar agua a los inodoros, por lo que es fácil de encontrar. Debes retirar la manguera de goma del interior y colocar un tornillo en uno de los extremos para poder fijarlo al grifo como filtro. La otra punta del tubo debe estar sellada para que funcione correctamente. El filtro de trenza de acero inoxidable que queda tras retirar la manguera de goma del interior servirá como filtro. Este tipo de filtro es uno de los descubrimientos más impresionantes de los cerveceros caseros. El filtro se instala en el fermentador de manera que no toque las paredes del mismo. No es necesario que el filtro sea largo. El mío es considerablemente más largo que un filtro estándar de este tipo, pero incluso 15 centímetros de filtro serán efectivos. Cuando el macerado esté llegando a su fin, deberíamos empezar a calentar el agua para el proceso de lavado. Aquí es importante hacer una aclaración. Como mencioné antes, si son principiantes, no es necesario modificar el agua para el macerado. Sin embargo, el caso del agua para el lavado es diferente. Esta agua debe acidificarse con ácido láctico, ya que el agua con un pH reducido extrae mejor los azúcares de la malta. Por lo tanto, no deben evitar reducir el pH de esta agua. Colocamos el fermentador con el filtro de trenza de acero instalado y el grifo cerrado al lado del mosto. Calentamos el mosto hasta una temperatura de 80 grados Celsius. Este aumento de temperatura al final del proceso se llama mash out y tiene como objetivo desactivar las enzimas. Transfiero el mosto del macerado desde la olla al fermentador, utilizando un recipiente resistente al calor. Lo hago lentamente para evitar la oxigenación del mosto. Después de transferir todo el mosto al fermentador, lo coloco sobre la mesa en posición lista para comenzar la filtración. Los restos de malta que quedaron en el fondo de la olla los vierto directamente desde la olla al fermentador. Es importante lavar la olla antes de proceder con la cocción del mosto. En este caso no es necesario utilizar desinfectantes fuertes, ya que el mosto se va a hervir en la olla, lo que eliminará cualquier microorganismo debido a la alta temperatura. Es suficiente enjuagar bien la olla con agua. Coloco la olla limpia debajo del fermentador. Para la filtración también necesito otra manguera de silicona y un clip para regular el flujo de líquido en la manguera. Este clip tiene niveles que permiten ajustar la velocidad del flujo de líquido. Es un pequeño componente, pero extremadamente útil. Coloco el clip en la manguera y luego conecto la manguera al grifo del fermentador.
Coloco el clip en la manguera y luego conecto la manguera al grifo del fermentador. Así es como se ve la estación preparada para la fermentación. Tenemos un recipiente resistente al calor para recolectar el primer mosto, la olla limpia y el fermentador donde la malta se está separando en capas. Pasamos la manguera al recipiente resistente al calor. En este recipiente recolectaremos el primer litro de mosto. Después de aproximadamente 20 a 30 minutos, podemos ver que nuestro mosto se ha estratificado. Este es el momento en el que podemos comenzar la filtración. Cuando todo está listo, abrimos y cerramos el grifo 3 veces. Este movimiento tiene como objetivo asentar la malta dentro del filtro. Este proceso asegura una filtración eficiente. En el tercer intento, no cerramos completamente el grifo, sino que simplemente ralentizamos el flujo del líquido. La filtración debería durar entre 30 y 40 minutos para un lote de este tamaño. Después de recoger aproximadamente 1 litro de mosto, colocamos la manguera en la olla y devolvemos el litro recolectado al fermentador. Este primer litro contiene partículas de malta que se desprenden cuando la malta se está asentando dentro del fermentador al momento de abrir el grifo. Cubrimos el fermentador y nos aseguramos de que el agua de lavado mantenga una temperatura de 80 grados Celsius. A medida que disminuye el líquido en el fermentador, se puede observar cómo progresa la estratificación del mosto. Cuando, debido a la disminución de líquido en el fermentador, comienza a aparecer la malta, colocamos un plato de porcelana en la parte superior. Sobre este plato verteremos el agua de lavado. El objetivo es evitar verter el agua directamente sobre la malta, ya que esto podría alterar la cama de filtración y causar un bloqueo inesperado de los conductos por donde fluye el líquido, o permitir que partículas finas pasen al mosto y lleguen a la olla. Vertemos el agua sobre el plato de porcelana, asegurándonos de que la malta permanezca siempre bajo una fina capa de agua. Es importante recordar que el agua de lavado debe mantenerse a 80 grados. Un agua a menor temperatura podría detener el proceso de filtración. El propósito de agregar el agua de lavado es extraer los restos de azúcar que aún quedan en la malta. Continuamos el proceso hasta que hayamos utilizado toda el agua de lavado previamente preparada.
Cuando hayamos usado toda el agua de lavado y deje de fluir mosto a través de la manguera y aparezcan el plato y la malta en la superficie, significa que la filtración ha terminado. Retiramos el plato, cerramos el grifo y desconectamos la manguera. Colocamos la olla con el mosto en el fuego y estamos listos para el siguiente paso, la cocción. Coloco la olla con el mosto en el fuego y la caliento a máxima potencia hasta que alcance el punto de ebullición. Lavo el fermentador que se utilizó como cubo de filtración y lo preparo para la fermentación. Este proceso de limpieza es exigente, ya que el fermentador entrará en contacto con el mosto enfriado. Por lo tanto, una buena desinfección es absolutamente crucial. Vuelvo a instalar el grifo en el fermentador, esta vez sin el filtro. Preparo las válvulas de fermentación, airlocks. Para la desinfección uso StarSan. Es un agente fuertemente bactericida, diseñado específicamente para este tipo de desinfección. Generalmente se utiliza diluido, pero yo simplemente agrego una gota en el fermentador y añado agua caliente. Cuidado, los vapores de este producto son altamente irritantes. Sacudo el fermentador para activar la espuma desinfectante. También abro el grifo para desinfectarlo. Un poco de esta solución la vierto en la válvula de fermentación. Giro el fermentador boca abajo para vaciar la espuma restante y lo dejo así. El fermentador ya está desinfectado. Antes de que el mosto comience a hervir, preparo 10 gramos de lúpulo citra para añadir al principio de la cocción, para aportar amargor. Cada estilo de cerveza tiene su propio esquema de lupulización y los cerveceros caseros pueden y deben modificar estos esquemas ligeramente según sus preferencias. En principio, la Hazy IPA no suele lupulizarse al inicio de la cocción, pero a mí no me gustan las Hazy IPA completamente desprovistas de amargor. Por eso, añado una pequeña cantidad de lúpulo al comienzo, específicamente 10 gramos de citra a los 60 minutos de cocción. El lúpulo se debe añadir lentamente. Si lo añadimos de golpe, puede causar que el mosto se desborde, similar a lo que ocurre con la leche cuando hierve. Cuando el mosto está hirviendo, debemos prepararnos para separar el lúpulo del mosto. Existen varias técnicas para esto y podríamos hacer un video separado sobre ellas. Yo les mostraré mi método. Utilizo una bolsa de filtrado con malla muy fina, realmente muy fina. Es una bolsa filtrante especial que se puede encontrar en tiendas especializadas en insumos cerveceros. Coloco la bolsa en una olla y la lleno con agua, de manera que la bolsa flote en el agua. Luego herviré esta olla para desinfectar la bolsa filtrante. Antes de filtrar el lúpulo, será necesario enfriar el mosto. Existen varias formas de hacerlo, pero yo uso un enfriador de inmersión hecho con una tubería de cobre comprada.
Enfriar el mosto rápidamente después de la cocción es importante por varias razones. Primero, un enfriamiento prolongado aumenta el riesgo de contaminación. Segundo, el mosto caliente sigue extrayendo compuestos del lúpulo, lo que podría hacer que la cerveza se vuelva desagradablemente amarga. El diámetro de las mangueras que tengo es el mismo que el de la tubería de la que está hecha la enfriadora, por lo que no tengo ningún problema en conectar y llevar agua fría a la enfriadora. La enfriadora funciona mediante el principio de intercambio de calor entre el mosto caliente y el agua fría que circula por la tubería. La enfriadora se sumerge en el mosto caliente. Por una entrada entra el agua fría y por la otra sale el agua caliente. Es un dispositivo simple y eficaz. Por este extremo entrará el agua fría. Ya tenemos listo el equipo para conectarlo al grifo. Volviendo al tema del lúpulo, es importante mencionar algunas informaciones básicas. El lúpulo se añade a la cerveza por dos razones principales. Primero, el lúpulo tiene propiedades bactericidas. Segundo, se añade para aportar amargor o los sabores característicos de una variedad específica de lúpulo. El catálogo de sabores del lúpulo es muy amplio, desde cítricos hasta hierbas, terminando en notas de pasto. El sabor del lúpulo proviene de los aceites esenciales que contiene, pero estos aceites son muy volátiles. Por eso, si queremos aprovechar sus sabores y aromas, el lúpulo debe añadirse al final de la cocción, o justo después de apagar el fuego, en un proceso conocido como whirlpool. Sin embargo, los principales componentes del lúpulo son los alfa-ácidos y los beta-ácidos. El porcentaje de estos ácidos indica la cantidad de sustancias amargas que tiene el lúpulo. Cuanto más tiempo se cuece el lúpulo, mayor es el amargor. Y cuanto mayor sea la temperatura de la cocción, mayor es la extracción de alfa-ácidos. El lúpulo es un tema muy amplio, ideal para un video aparte. Estas son solo unas nociones muy básicas. 15 minutos antes de que termine la cocción, sumerjo el enfriador en el mosto hirviendo. Esto se hace para desinfectar el enfriador. Conecto la manguera al grifo. Al final de la cocción también cubro la olla con la tapa para que ésta se desinfecte con el vapor del mosto hirviendo. Preparo el lúpulo para el proceso de whirlpool. Añadiré 40 gramos de lúpulo citra durante el proceso de whirlpool. A partir del momento en que apaguemos el fuego, la desinfección debe ser nuestra prioridad. Utilizo una solución de alcohol al 40% para desinfectar. Justo después de apagar el fuego, añadimos el lúpulo y comenzamos inmediatamente a enfriar el mosto. Así es como se ve la enfriadora lista para trabajar. Una manguera introduce agua fría en la enfriadora y la otra expulsa el agua caliente al desagüe.
Por supuesto, podemos reutilizar esta agua caliente para tareas como lavar los utensilios en lugar de simplemente desecharla, ya que es agua limpia y caliente. Abrimos el grifo lentamente para comenzar el proceso. Durante el enfriamiento, giramos regularmente la enfriadora para acelerar el proceso y ayudar a que los aceites esenciales del lúpulo se disuelvan mejor en el mosto. Este enfriamiento, en mi caso, suele durar entre 40 y 50 minutos, dependiendo de la temperatura del agua del grifo. En invierno, cuando el agua está más fría, este proceso es naturalmente más rápido. Mi objetivo es enfriar el mosto a 17 grados Celsius, es decir, por debajo de la temperatura de fermentación. Las levaduras que voy a utilizar funcionan en un rango de 18 a 22 grados Celsius. Mientras tanto, hervimos la bolsa filtrante y una cuchara grande de madera para desinfectarlas adecuadamente. Para controlar la temperatura del mosto, uso un termómetro de fermentación. Por supuesto, desinfecto previamente la punta que entra en contacto con el mosto. El enfriamiento es un proceso tedioso, pero es crucial mantener la atención, ya que durante esta fase el mosto es más vulnerable a la contaminación. Recordemos girar la enfriadora, cubrir la olla y, una vez más, desinfección, desinfección y más desinfección. Durante el enfriamiento, se recomienda cerrar todas las ventanas y puertas abiertas para evitar que microorganismos del aire entren en contacto con el mosto. Hervimos la bolsa filtrante junto con la cuchara durante unos 15 minutos, removiendo de vez en cuando. La cuchara debe ser lo suficientemente grande como para poder mezclar el mosto adecuadamente. Ya casi alcanzamos nuestro objetivo, solo un poco más. Cuando el mosto está enfriado, retiramos la enfriadora. Usamos la cuchara para mezclar enérgicamente el mosto al final.
Debemos hacerlo con fuerza para crear un vórtice que ayude a que el lúpulo se asiente en forma de cono en el fondo de la olla. Dejo el mosto reposar hasta que se calme completamente. El fermentador está listo, pero yo planeo hacer un pequeño experimento. No tienen que copiarlo, es solo algo que quiero probar. Mientras tanto, preparo 2 pequeños fermentadores, como hice antes, cada uno con 12 litros. Normalmente no lo hago así, pero en este caso quiero tener 2 tipos de cerveza, donde durante la fermentación agregaré lúpulo para la biotransformación. Hablaré de la biotransformación en el próximo episodio. Ustedes no tienen que hacer esto, pueden fermentar todo el mosto en un solo fermentador. Ha llegado el momento de trasvasar el mosto a los fermentadores, pero antes de hacerlo, preparo la bolsa filtrante para la filtración, vacío el agua de la olla y coloco la bolsa sobre el borde de la olla, asegurándome de que no se deslice. Cuando el mosto se ha asentado, podemos comenzar a trasvasarlo al fermentador. He colocado el fermentador debajo de la olla. Recuerda asegurarte de que el grifo esté cerrado antes de comenzar. Estoy trasvasando el mosto usando el viejo y confiable método de nuestras abuelas, simplemente succionando desde la olla. Aquí ya no tenemos que preocuparnos por la oxigenación. De hecho, la introducción de oxígeno es crucial y necesaria para el buen funcionamiento de las levaduras. En el próximo video mostraré cómo oxigeno el mosto antes de añadir las levaduras. Mantengo el extremo de la manguera justo por encima de la superficie del mosto. Recordemos que en el fondo se ha formado un cono de lúpulo y debemos evitar aspirar el lúpulo durante el trasvase. Como podemos ver, comienza a revelarse el cono de lúpulo en forma de pirámide. Cuando el círculo de lúpulo se agranda, detengo el trasvase al fermentador. Lo que queda en la olla lo vierto en mi olla pequeña que tiene la bolsa filtrante colocada. Desinfecto mis manos, retiro la bolsa y exprimo lo que queda en la olla. Algunos dirán que este método no es muy higiénico, pero recuerden cuántas veces he desinfectado mis manos a lo largo de este proceso. Les aseguro que no hay riesgo de contaminación, al menos a mí nunca me ha pasado. En mi opinión, esta es la mejor manera de separar el lúpulo del mosto. Lo que he exprimido lo vierto en el fermentador.
Recojo un poco de mosto para medir su densidad inicial. Esto es necesario para poder calcular posteriormente el contenido de alcohol en la cerveza y el nivel de extracción de azúcares de la malta. Sumerjo el balingómetro y lo coloco en la nevera. El balingómetro es ese instrumento que mide la densidad del líquido. Como parte de mi experimento, dividiré el lote en 2 partes iguales. No es necesario que ustedes lo hagan, es solo algo que quiero probar. El mosto ya está listo para recibir las levaduras, que están preparadas en el starter. Tiene la temperatura adecuada y está esperando ser oxigenado. Pero hablaremos de esto y otros secretos de la fermentación en el próximo episodio.